Estamos aquí porque el Señor nos ha enviado a predicar su palabra. Bendito el Señor. Así que en esta hermosa mañana les saludamos en el nombre de Jesús. Dios dice en su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que esta mañana es una clara exposición de la misericordia de Dios, una vez más para con el ser humano, para que el hombre busque de Dios, para que el hombre se arrepienta, bendito sea el Señor, y busque la misericordia y el perdón del Señor. Bendito sea el Señor. Déjeme leerle una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito ese versículo, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra de Dios, amigo, en esta hermosa mañana que nos enseña el Señor, y vamos a hacer una oración para comenzar en esta hermosa mañana con esta predicación de la palabra de Dios. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en esta hermosa mañana, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre, para predicar tu palabra, para anunciar, Señor, tu evangelio, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que uses nuestras vidas, Señor, en esta mañana para compartir tu palabra, que nos des la gracia, la sabiduría para hablar tu palabra con denuedo, Señor. Extiende tu mano poderosa, Padre, para que se hagan señales, prodigios y maravillas. Espíritu Santo, trae ese convencimiento al corazón del hombre, que el hombre pueda ver, Señor amado, su realidad delante de Dios a través de su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Porque es usted, Dios mío, el que convence al pecador de su pecado, de la justicia de Dios, que usted es justo, Padre, y que nosotros somos pecadores. Padre, de juicio, de que si el hombre muere en pecado, se expone al juicio de Dios, el cual, Señor amado, juzgará a cada uno según sean sus obras. Padre, en esta hermosa mañana le pedimos misericordia por el perdido, misericordia por aquel que está en un vicio, por aquel, Dios mío, que conoce el evangelio, pero que se ha apartado de tus caminos, para que tú, Señor, seas quien obre en el corazón, así como obraste en el corazón de aquella historia del hijo pródigo, Señor, que él pudo ver que estaba alejado de su padre y que él había pecado contra Dios. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, y que sea usted, Señor, glorificándose a través de su palabra. Bendito el Señor. Amigo, la palabra de Dios dice que el que oculta su pecado no prosperará. Es más fácil, o es el camino más fácil que el enemigo le hace ver al hombre, que si oculta su pecado, él puede seguir tranquilo y nadie, ¿verdad?, sabe lo que ha hecho. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que ellos se escondieron al oír la voz de Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bendito el Señor. ¿Sabe, amigo? Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene una manera de tratar con los pecados del hombre, y Dios tiene otra muy diferente. El diablo le dice al hombre que se esconda, que en oculto haga lo malo, y que si nadie lo vio no hay ningún problema. Por eso es que usted ve que la persona
Para cometer adulterio se esconde. Para fornicar se esconde. Para usar drogas se esconde. Porque las tinieblas es el hábitat de los demonios, es el hábitat de Satanás, y por eso él induce a la gente a que se esconda, a que busque las tinieblas. Siempre el malhechor busca lo oscuro para asaltar, para robar. Siempre los ladrones buscan la oscuridad de la noche para robar, porque hay en el hombre, bendito sea el Señor, un sentir de parte del diablo, que él tiene que hacer las cosas en oculto. Pero dice la palabra de Dios que el que anda haciendo lo bueno anda en la luz y no tropieza, pero el que anda en oscuras tarde o temprano tropezará. Porque cuando el hombre anda apartado de Dios, dice la palabra de Dios que anda en oscuridad, anda en tinieblas, porque el Dios de este siglo le ha enceguecido los ojos de su entendimiento y no puede ver claramente. Bendito sea el Señor. El que oculta su pecado, dice el Señor, no prosperará, dando a entender que mientras el hombre no confiese delante de Dios que es pecador, el hombre vivirá una vida miserable, el hombre vivirá una vida hundida, bendito sea el Señor, sin poder avanzar, sin poder ver la bendición de Dios en su vida. Por eso tantos matrimonios rotos, por eso tantos hijos abandonados, porque el hombre anda en pecado, y mientras el hombre anda en pecado y no confiese sus pecados a Dios, el hombre, la mujer no prosperará. Puede que tenga dinero, puede que tenga cosas de este mundo, pero no significa que haya prosperado, porque dice la palabra de Dios que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ellas. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene bendición. Hay gente que tiene dinero, pero está deprimido. Hay ricos que se quitan la vida. Hay millonarios que se pegan un tiro en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque andan en pecado, porque viven una vida apartada de la misericordia y de la luz de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando el hombre anda en este estado de pecaminosidad, el hombre está en las manos del diablo, el hombre está en las manos de Satanás. Por eso dice la palabra que cuando el hombre viene a Cristo, pasa de la potestad de las tinieblas y es trasladado al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Bendito sea el Señor. El que oculta su pecado no prosperará. Mientras el hombre viva en pecado, no confesando delante de Dios, el hombre no podrá ser bendecido. Dice la palabra de Dios acerca del salmista David que él pecó contra Dios. Dice que él adulteró con una mujer. Y dice que él quiso ocultar su pecado. Él vivió mucho tiempo sin decirle a nadie que él había cometido este pecado. Y aún no solamente eso, sino que mandó a matar al marido de aquella mujer con la que había pecado. Y nadie sabía aparentemente que David había hecho esto. Sin embargo, Dios lo había visto, amado amigo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se puede esconder del ser humano, pero el hombre jamás se podrá esconder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en todo lugar. Dios todo lo ve. Aún lo escondido del hombre, Dios lo puede ver. Por eso dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño el corazón del hombre y la mente del hombre, para dar a cada uno según sean sus obras. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra que el salmista escribe un salmo que dice: mientras te escondí mi pecado, me sequé. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Mis pecados te confesé. Bendito sea el Señor. Y dice que Él, aleluya, volvió a la vida. ¿Sabe por qué, amigo? Porque cuando el hombre está en pecado, el hombre camina y vive una vida miserable. Porque sin Cristo el hombre no tiene gozo. Sin Cristo el hombre no tiene paz. Sin Cristo el hombre no tiene felicidad. Sin Cristo el hombre no tiene nada. Bendito sea el Señor. Por eso es que el hombre no puede ocultar su pecado. Adán y Eva
pecaron, desobedeciendo a Dios, comiendo del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Bendito sea el Señor. Y ellos tenían una relación con Dios, donde Dios se paseaba con ellos en el huerto, donde Dios hablaba con ellos. No tenían pecado, pero en el momento que pecaron, ellos se escondieron de Dios. En vez de confesarle su pecado a Dios, ellos se escondieron. La palabra de Dios dice que si pecáremos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos. Bendito el Señor. Dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe, amigo? La misericordia de Dios es el amor de Dios expresado a través de sus obras. Y a menos que el hombre confiese y sea sincero delante de Dios, el hombre no podrá experimentar la misericordia de Dios hasta que se sincere con Dios, hasta que reconozca su estado pecaminoso, hasta que reconozca que él ha pecado, que su vida que ha llevado es una vida perversa, es una vida que no ha agradado a Dios. Bendito sea el Señor. Mientras el hombre quiera hacer las cosas por sus propios medios, jamás podrá prosperar. Pero si el hombre se arrepiente, si el hombre se aparta de su pecado, dice la palabra de Dios que alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor. Dice: mas el que se los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios constantemente llama al hombre al arrepentimiento, a que se arrepienta. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa cambiar de camino, cambiar de obras, de mente, de corazón. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos mejores para ti vendrán cuando te arrepientas, cuando confieses tus pecados delante de Dios y te apartes de ellos. Porque no basta, amigo, con confesar tus pecados. Tienes que arrepentirte, tienes que apartarte del pecado. Dice la palabra: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. El arrepentimiento es un llamado de Dios al ser humano a que se arrepientan. Jesús, cuando andaba en este mundo, él en forma de hombre predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse, dejen de pecar, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea el Señor. Y busquen el reino de Dios, busquen la misericordia de Dios, pídanle a Dios que tenga misericordia. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que el que se aparta de sus pecados confesándolos alcanzará misericordia de parte de Dios. Y amigo, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre reconoce que es pecador, Dios no lo desecha, Dios lo recibe con amor, Dios lo recibe con misericordia. Bendito el Señor. Dios lo recibe con brazos de amor. Dice la palabra en Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Bendito el Señor. Hoy, amigo, el llamado de Dios es un llamado de misericordia, es un llamado de arrepentimiento al hombre, para que se vuelva a Dios, para que venga a Él. No importa la condición en la que se encuentre,
Puede que esté hundido en el vicio, en el alcohol, en la droga, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Puede que sea un brujo, puede que sea narcotraficante, pandillero, ladrón. No importa, si tú vienes a Dios humillado, arrepentido, dice la palabra de Dios que Él te recibe. Si vienes y te pones a cuentas con Dios, dice que Él te perdona, que Él borra tus pecados y los avienta en el fondo de la mar, hablando en un modo metafórico, que Dios se olvida de tu pecado. Si eras ladrón y te arrepientes, en Cristo eres una nueva criatura. Si eres drogadicto, alcohólico, pero vienes a Cristo, Cristo te transforma, te hace una nueva criatura, te perdona todos tus pecados, porque la sangre de Cristo limpia el pecado del hombre. Bendito sea el Señor. No importa el pecado que el hombre haya cometido. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa, amigo, que pueda borrar los pecados del hombre, de la mujer. Solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios que aunque el hombre se lave con lejía y amontone jabón sobre su cabeza, la mancha de su pecado permanece estando en él. ¿Sabe quién puede lavar esa mancha? Solo Jesucristo. Solo Cristo puede lavar la mancha del pecado del hombre. No es el agua bendita que le echa el sacerdote católico. No es, amigo, que el hombre le confiese sus pecados a otro hombre. No, es que el hombre se arrepienta y crea en Jesucristo y pueda ser lavado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Eso es lo que puede hacer al hombre una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Solo la sangre de Jesucristo. Por eso dice Dios: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Oiga bien, no importa la condición que el hombre tenga en su vida. Si el hombre viene a Dios humillado y se arrepiente de sus pecados, Dios te puede perdonar. Si has matado, si has robado, si has adulterado, Dios puede tener misericordia de ti. Si tú te humillas delante del Señor, si tú te arrepientes de tus pecados y le pides misericordia, bendito sea el Señor. Dice la palabra: si quisieres y oyeres, comerás del bien de la tierra. Oiga bien, si quisieres, porque Dios no obliga a nadie. Amigo, la salvación, el venir a Cristo y ser salvo, es voluntario. Si quisieres, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga al hombre a que le sirva. Dios no obliga a la mujer a que le sirva. Dios es caballeroso. Dios respeta la voluntad del ser humano. Pero también, amigo, cuando el hombre decide cerrar su corazón, decide no querer buscar a Dios, hay consecuencias. Dice la palabra de Dios que hay un lugar llamado infierno, que cuando el hombre muere sin Cristo, el hombre va a una condenación eterna. Que cuando el hombre rechaza la misericordia de Dios y muere en su condición de pecado, el hombre va a la condenación del infierno. Y no hay nada ni nadie que pueda sacar al hombre del infierno. Por eso, mientras el hombre está en el cuerpo, mientras el hombre está en esta vida, tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de buscar de Dios. Cuando el hombre muere, se acaban las oportunidades. Por eso Dios respeta la voluntad del hombre. Por eso dice: si quisiereis
y oyereis. Oiga bien, si usted quiere oír la palabra de Dios y obedecerla, Dios le promete que usted comerá del bien, que a usted le irá bien no solamente en esta tierra, sino que cuando muera usted podrá tener la vida eterna con Cristo Jesús. No ir a la condenación, sino ser salvo por la misericordia de Dios. Pero también hay consecuencias. Dice, pero si fuereis rebeldes, si no quisiereis y fuereis rebeldes. Si el hombre rechaza la palabra de Dios, si el hombre se rebela contra Dios, si el hombre se rebela rechazando la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios que hay consecuencias. Seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Oye, amigo, esta palabra no la escribí yo, esta palabra le habló Dios. Dice que si el hombre no oyere y fuere rebelde a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, si el hombre ignorara el llamado misericordioso, amoroso de Dios, que lo llama al arrepentimiento, el hombre será consumido por la espada, será consumido por el fuego. Bendito sea el Señor. Por eso, amigo, el hombre tiene que ser obediente, el hombre tiene que ser entendido y buscar de Dios, buscar la misericordia del Señor, porque el Señor dice que Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres, pero hoy le hace un llamado al hombre a que se arrepienta y que busque a Dios. Bendito sea el Señor, que busque de Dios, porque Él dice en su palabra que Él viene, al que a Él viene, Él no lo echa fuera, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, aleluya, y el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Oiga bien, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Los sacrificios que a Dios le agradan son el espíritu quebrantado. No es que el hombre se vaya 20 kilómetros de rodillas, no es que el hombre se lacere, se corte el cuerpo, no. Esos no son los sacrificios, amigo, que a Dios le agradan, porque el sacrificio de sangre ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio que a Dios le agrada es el espíritu del hombre quebrantado delante de su presencia. Eso es lo que Dios pide del hombre, que el hombre se humille, que el hombre se quebrante delante de la presencia del Señor. Bendito sea Dios, porque cuando el hombre rechaza a Dios, hay consecuencias de que el hombre rechace a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, bendito el Señor, Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Oiga, amigo, lo que dice la palabra de Dios. Le estamos leyendo la palabra, la escritura del Señor, para que usted no diga es lo que dice el hombre, no, es lo que dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. La palabra de Dios, para que la lea, mire, ahí le va. Gloria sea al Señor. ¿Puedo decir algo, hijo? Gloria a Dios. Permítanme, estoy predicando. Está bien. Gloria a Dios. Páselo a alguien que la lea. Yo Ok. no. Dios lo bendiga. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Gloria a Dios. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores
desearán la burla. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, oiga amigo, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste el consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, oiga, el que rechaza el evangelio del Señor, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos. Gloria sea al Señor. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, oiga amigo, esta promesa para el hombre que oye y pone en práctica la palabra de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, amigo, nos enseña que hay bendiciones para el hombre que busca de Dios, para el hombre que oye y atiende la palabra de Dios poniéndola por obra. Pero también la palabra del Señor nos enseña que hay consecuencias para el hombre que rechaza la palabra de Dios, para el hombre que rechaza la misericordia del Señor. Bendito sea Dios. Dios le bendiga. Por eso, amigo, el llamado de Dios, como decíamos, es voluntario. Si usted quiere oír la palabra y recibirla, Dios tendrá misericordia de usted. Pero si usted endurece su corazón y rechaza la palabra de Dios, usted no rechaza al hombre, usted rechaza a Dios, usted rechaza la misericordia de Dios. Y un día, tristemente, demasiado tarde se arrepentirá, porque cuando el hombre muere, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Gloria sea al Señor. La Biblia enseña, y con esto finalizo, de un rico que dice que nunca se arrepintió. El hombre vivía de fiesta en fiesta, haciendo todos los días fiesta, disfrutando de los placeres del mundo, disfrutando de una vida ostentosa, y nunca tuvo en cuenta a Dios en su vida. Pero también dice que había un mendigo que era temeroso de Dios, y dice que cuando murió, el mendigo fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Pero dice la palabra de Dios, amigo, que murió también el rico. ¿Sabe por qué? Porque la muerte le llega a todos. Le llega al rico, le llega al pobre, le llega a todo el mundo. Pero dice que cuando este rico abrió los ojos, tristemente los abrió en el infierno. Y dice la palabra de Dios que allá en el infierno comenzó a arrepentirse. ¿Sabe cuál es el problema de este rico? El problema de muchos que no se arrepienten a tiempo. Bendito sea el Señor. Por eso, amigo, hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor dice en su palabra: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hoy es el día de misericordia. Mañana
puede ser demasiado tarde. Así que hoy que usted está en vida, hoy que oye la palabra de Dios, arrepiéntase, busque a Dios. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra de Dios que Dios nos ha permitido predicar en esta mañana. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad. La sangre de cada uno está sobre sus cabezas, porque dice la palabra que si el atalaya no anunciara y le viniera destrucción al pueblo, la sangre del pueblo caerá sobre el atalaya por no haber anunciado, por no haber tocado la trompeta. Pero si el atalaya tocare la trompeta y le viniere destrucción al pueblo, el atalaya habrá librado su vida. La sangre del pueblo caerá sobre ellos, porque el atalaya tocó la trompeta, mas ellos no quisieron escuchar, mas ellos no se apercibieron. Así que, amigo, la palabra de Dios ha sido predicada, la trompeta ha sido sonada. Ahora le toca a usted responder delante de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios tenga misericordia de cada uno. Bendiciones.